Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau. Soy la directora de este conversatorio y del conversatorio que se da los miércoles a la misma hora. Se llama Democracia y Libertad y este se llama Centro de Pensamientos, Democracia y Libertad. Para los que no conocían estos conversatorios, se hicieron con el fin, con el objetivo de que todos estuviéramos informados y tuvieran cercanía con las personas que nos gobiernan o están tratando de llegar al gobierno, para que entre todos, muy unidos, hiciéramos una cadena muy fuerte para no permitir que en Colombia llegue el comunismo. Ese es el objetivo de estos conversatorios. Aquí no buscamos protagonismos ni protagonistas. El único protagonista de esta historia se llama Colombia. Todos los que aquí estamos hacemos esto religiosamente los miércoles y los sábados y luego los pasamos por YouTube en videos. También tenemos Twitter, si gustan mirarlos. Nuestro invitado esta noche es el honorable representante Carlos Acosta Lozano. Va a ser presentado por uno de nuestros personas que trabaja muy duro por Colombia, José Gallardo Camilo. Siempre que me dicen eso me acuerdo que no lo he cambiado. Bueno, ya lo cambié ahorita. No le gusta el José, ¿eh? Así que es Camilo. Ok, Camilo, tienes la palabra. Muchas gracias. Pues primero que todo, muchas gracias a todos los que se encuentran la noche de hoy. Yo sé que por diferentes cosas, como el clima acá en Estados Unidos es un poquito fuerte, pero aquí estamos haciendo patria. Hoy les quiero presentar al doctor Carlos Eduardo Acosta Lozano, que es bogotano, médico cirujano general, egresado de la Juan N. Corpas, diplomado en gerencia y auditoría en la salud de la Universidad del Valle. Cuenta con especialización en gerencia en salud de la Universidad Juan N. Corpas. Casado hace más de 30 años con Mitzi Rose Christie, con quien tiene 3 hijas, Ana, Valentina y Naris. Actualmente representante de la Cámara por Bogotá por el partido Colombia Justa y Libres. Es miembro de la Comisión Séptima Constitucional y de las comisiones accidentales de paz por el emprendimiento, por la infancia y por Bogotá. El representante es actual candidato al Senado, Carlos Eduardo Acosta, junto a su esposa, ha trabajado durante más de 20 años por la infancia y la familia y los colombianos, generando alternativas para el desarrollo social. Desde el Congreso, Carlos Eduardo ha defendido múltiples debates de vida, la libertad, la propiedad, su coherencia, ideología, su capacidad argumentada y sus iniciativas por legislar ha logrado ubicar como uno de los congresistas de mayor revelación en el actual periodo. Con su aspiración al Senado, Carlos Eduardo Acosta pretende seguir representando a los colombianos, alzar la voz por aquellos que no tienen voz y continuar con nuestros proyectos que devuelven el poder a las personas. El perfil que tiene el partido se llama Colombia Justa y Libres. Colombia Justa y Libres es un partido político de inspiración cristiana de centro, que nace con bases ciudadanas, fruto de la movilización que produjo el 10 de agosto del 2016. Es la suma de 2 movimientos base con ciudadanía de Colombia Justa y Libres, que deciden unirse en pro de un desarrollo de la nación. En menos de un año ha logrado la creación oficial del partido político con personería jurídica al obtener más de 500.000 votos en las elecciones legislativas, eligiendo 3 senadores y un representante de la Cámara, el cual es Carlos Eduardo. Un saludo muy especial para todos, Leti. Muchas gracias por la invitación. A Camilo también un abrazo y a todos los que nos acompañan esta noche. Nosotros hemos llegado al Congreso con el mandato de servir y defender las libertades, la libertad económica, las libertades individuales, el gobierno limitado, la vida y la propiedad de los colombianos, y así lo hemos hecho durante estos 4 años. Hemos tenido la oportunidad de sacar importantes proyectos de ley y venimos trabajando para que los movimientos ciudadanos entendamos el momento que estamos viviendo en Colombia y podamos reaccionar a tiempo. De verdad estamos preocupados
y queremos que la gente tome responsabilidad de sus acciones, del voto, de la democracia y que defendamos y construyamos juntos esa Colombia que soñamos. Entonces les cuento qué hemos venido defendiendo nosotros. Lo primero que le estamos diciendo a las personas, a los que nos ven, a los que nos escuchan todo el tiempo, todos los días, es que tenemos que entender los tiempos políticos de nuestra nación y bueno, también lo que estamos viendo a nivel global y especialmente en Latinoamérica. Yo les digo que estamos en una especie de lucha, de enfrentamiento de cosmovisiones. De un lado tenemos ese materialismo dialéctico que nos dice que no hay verdad, que todo es cuestión de opciones, que están rompiendo la identidad, la dignidad, la libertad de las personas, cada día más Estado, cada día más controles, más restricción de las libertades. Y por otro lado tenemos la cosmovisión judio-cristiana, base de la cultura occidental, que nos dice que si hay valores, principios y modelos que cuando los aplicamos producen sociedades más libres, más justas, más prósperas para todos. Entonces estamos haciendo en medio de este parecer extravío de la sensatez, un llamado a que apliquemos el sentido común y apliquemos esos principios de los cuales se derivan en normas y finalmente leyes, esos valores de los cuales se derivan comportamientos y finalmente la cultura y esos modelos de los que se derivan los sistemas de salud, económicos, etcétera, para que podamos tener una sociedad en Colombia más libre, más próspera y por supuesto más justa. Pero para eso tenemos que recobrar la autoridad, mantener los principios republicanos de división de poderes, mantener un gobierno que cumpla y que haga lo que tiene que hacer y no se dedique a hacer otras cosas, entendiendo que el gobierno no es una organización de caridad y que los recursos que gasta el gobierno son recursos de nosotros los contribuyentes. Por eso hemos defendido permanentemente al sector privado, al sector productivo, a los emprendedores y hemos tratado de limitar el poder que tiene el gobierno sobre las familias, sobre las decisiones de las personas y pues ese ha sido el trabajo en este tiempo. Hemos sacado importantes proyectos de ley. Uno de ellos creo que es una de las herramientas fundamentales en la lucha contra la corrupción, que es la Ley de Integridad en el Servicio Público Colombiano, que enfoca el problema de la corrupción de manera real como es, como un tema moral y que hace que todas las instituciones del Estado tengan que certificarse ahora con el Código Nacional de Integridad del Servidor Público, recibiendo herramientas, capacitaciones y generando una cultura de integridad. Yo les decía que hablar de anticorrupción es como hablar de antioscuridad. Nosotros no podemos hablar de antioscuridad sino prender la luz y eso es lo que tenemos que hacer también en el caso de la corrupción. Hay que hablar de integridad y prender esa luz de la integridad en el servicio público. Igualmente con el tema de la pobreza en Colombia, yo les he dicho, tenemos que hacer las preguntas correctas. Nosotros estamos estudiando la pobreza, clasificando la pobreza, revisando la pobreza, pero no estamos hablando de prosperidad, de cuáles son los principios, los valores que producen sociedades más ricas, que producen prosperidad, que hacen que haya más productividad en una nación. Y yo creo que tenemos que empezar a caminar hacia le pido disculpas porque estoy en campaña, estoy en una locación y me cogieron aquí a las 7 de la noche y no alcancé a llegar a la casa o a la oficina, entonces me tocó hacerme acá en un rinconcito y por eso ustedes oyen ruidos por todos lados porque estábamos en una reunión de campaña. Pero aquí estamos felices de participar en este conversatorio y básicamente eso es lo que hemos venido trabajando, poniendo el poder de nuevo en las personas, empoderando a la gente y tratando de buscar soluciones prácticas para que tengamos un país más próspero y más justo para todos. La pregunta mía va más enfocada sobre los ejes que he escuchado, digamos, de los valores que tú persigues y que nosotros también perseguimos, como que he escuchado siempre tú dices que llamas al tema en contra del aborto, en pro de la familia, en contra de las drogas. Me gustaría que nos contaras sobre todo eso, cómo es el eje y cómo es que piensas, no sé, atacar eso pues para que no se pierdan los valores o cuál es la propuesta que tienes para que sigan esos valores, sigan estando. Porque es más fácil, sí, quedamos claros, es más fácil usted ir en contra de los valores y más votos gana que ir a favor de los valores. Entonces, ¿cuál es la campaña que está haciendo para todo esto y qué has hecho al momento como para que se vean de que sí has trabajado por estos valores, los cuales representas? Gracias, Camilo. Gracias, Camilo. No, nosotros hemos venido al Congreso a defender la vida, a defender la libertad y a defender la propiedad. En el tema de vida, nosotros defendemos la vida precisamente desde la concepción hasta la muerte natural, por eso nos hemos opuesto al aborto en todas sus formas.
De igual manera, nos oponemos a la eutanasia y hemos logrado frenar 3 veces en la Cámara de Representantes en la plenaria el proyecto que pretendía imponer la eutanasia abierta y total en Colombia. Hemos logrado frenar estas iniciativas y frenar otras iniciativas que hacen daño a la familia, que finalmente es el eje, el ladrillo con el que se construye la sociedad. Primero, las iniciativas que quieren restar la capacidad de los padres para educar a sus hijos según sus convicciones. Para nosotros es muy importante que los padres conserven esa autoridad, igual que la autoridad queremos conservarla en el servicio público, en la sociedad. También es muy importante que esa autoridad se conserve en la célula básica, que es la familia. Nos hemos opuesto entonces a todas estas iniciativas, generalmente de sectores de izquierda, que van en contra de la familia en Colombia, en contra de la institución del matrimonio, incluso porque creemos que es necesario preservar unas familias sanas y a partir de ahí empezar a construir la sociedad. Entonces, Camilo, nuestro compromiso es permanente con esos valores y aquí lo hemos demostrado desde el Congreso de la República. Hemos presentado también la renovación del Código de Ética Médica, que incluía unos puntos muy importantes para frenar estas iniciativas, y también defendido, como les dije, y presentado un proyecto a favor de la libertad que tienen los padres para educar a sus hijos según sus convicciones. En la defensa de esas libertades también nos hemos opuesto, por ejemplo, a la vacunación obligatoria. Aquí en Colombia sacaron una resolución obligando, por ejemplo, a los restaurantes a no permitir que las personas entraran al restaurante si no tenían un carnet de vacunación. En Colombia, por ley y por constitución, está prohibido obligar a una persona a recibir tratamientos médicos o sustancias en contra de su voluntad, y más si se trata de una sustancia experimental, como es el caso de las vacunas. Entonces nos hemos opuesto vehementemente a ese tipo de iniciativas que se nos hacen, atentan contra la libertad, y defendido, por ejemplo, a los dueños de restaurantes, de negocios, que no pueden ponerse a frenar a sus clientes y a pararlos porque no tienen un carnet de vacunación. Entonces, este tipo y esta defensa permanente de la libertad creo que también nos ha identificado en el Congreso de la República durante estos años. Muchas gracias. Coronel Homero. Buenas noches para todos. El Señor de los Ejércitos los bendiga. Amén. Representante, un placer poder hablar con usted. Gracias, y coronel. sobre todo poder compartir en estos momentos las inquietudes que tenemos los colombianos. Estamos en una guerra espiritual. Así es. Realmente. Hay una combinación de formas de lucha de ese ateísmo que quiere acabar con nuestras creencias, y nosotros tenemos que seguir defendiendo nuestra creencia en Dios, la libertad, la familia, la libertad de empresa, la propiedad privada, todos esos que son los valores que han hecho nuestra nacionalidad. Pero hay alguna, y ustedes han hecho una gran labor, pero me preocupa algo. Stalin decía que no importa cómo voten, sino quién cuenta los votos, y me preocupa mucho la registraduría. Acaba de salir un artículo de Eduardo Mackenzie donde hace unas denuncias que esa compañía que ganó, aprovechándose las festividades de fin de año, un contrato millonario, Indra, que está metida pues en cosas no santas en otras partes, y además de eso, haciendo las investigaciones, eso lleva a que es una compañía donde tiene intereses Juan Manuel Santos. Entonces, preocupa bastante, y es hora de que los diferentes partidos, los quienes que no queremos que nos vuelvan a nos acaben a Colombia, le pongan cuidado a eso, porque después dicen que después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Y también estos señores de la izquierda han querido acabar con el ESMAD, y ahorita quieren quitarle las pensiones y sueldos retiros a militares que han estado comprometidos en algún tipo de actividad, o se han juzgado, y eso es acabar con la familia y acabar con los derechos adquiridos. Realmente quieren acabar con las instituciones, y es importante que todos los colombianos nos unamos, aunemos esfuerzos, pero hay que cuidar el voto y hay que ponerle cuidado desde ahora a ese problema de la registraduría, que lo veo supremamente grave, para que no vayamos a estar en el caso de Chile, del Perú y de Bolivia. En este momento en Chile están encarcelando a una cantidad de oficiales
que participó, que estaban activos en el momento de Pinochet. Allá los tienen encarcelados, buscando abogados, van a acabar con los carabineros, que es algo emblemático en Chile, y eso que están haciendo allá es la fórmula que nos quieren aplicar en Colombia. Entonces, ese es el comentario y deseándole todos los Coronel, mejores éxitos por el bien de la patria a ustedes y a quienes coronel. pensamos en defender esa Colombia que queremos tanto. Así es, coronel. Tiene usted toda la razón porque lo que nos están imponiendo es una agenda ideológica y como usted bien lo dijo, no solamente es una guerra de las ideas, no solamente es una batalla cultural, sino también es una batalla espiritual. Hay unos principios detrás de todos estos temas y de esta agenda que nos quieren traer. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo primero que tenemos que defender en nuestro país es nuestro sistema electoral. Hay que protegerlo, hay que blindarlo. Necesitamos que se mantenga lo más abierto posible y claro que nos preocupa la llegada de estas contrataciones, de estas agendas, el voto electrónico, todas estas cosas que ya hemos visto que se han dado en otros países y que derivan en fraudes electorales. Por eso hemos puesto especial interés en el cuidado de nuestros votos, en tener testigos electorales preparados y la coalición que tenemos en este momento que es de Colombia Justa Libres Mira, tiene cerca de 53.000 testigos ya preparados y listos, un software especial para verificar los temas de la registraduría, pero por supuesto nos preocupa que puedan traer ese tipo de contrataciones y cosas que no nos den garantías en el sistema electoral colombiano. He sido un defensor de la autoridad, de la policía, de nuestras instituciones y por eso también presenté, coronel, el proyecto de reforma del sistema de salud de las fuerzas militares y policía, porque si hay alguien que merece en Colombia tener una salud impecable son nuestros héroes de la patria. Y encontramos que teníamos más de 7.000 tutelas, que hijos de policías o militares en municipios de Colombia cuando llegaban al hospital a que los atendieran, decían que no había contrato con el hospital, cirugías represadas, no les entregaban los medicamentos, no había atención. Entonces hemos trabajado y en este momento seguimos, ya vamos para segundo debate, estamos trabajando junto al Ministerio de Defensa para lograr una reforma que nos permita un sistema con mejor atención, con menos burocracia, con menor costo y que alcance e incluya a las familias también de nuestros policías y militares activos y retirados. Entonces, ese es un compromiso, como usted dice, y la defensa de la autoridad, de la institucionalidad en Colombia, que estamos en un punto decisivo en las próximas elecciones. La gente está muy enfocada en el proceso presidencial, pero es clave que tengamos un Congreso responsable, porque miren que las fuerzas en el Congreso pasado eran una lucha. Por lo menos en la comisión que yo estaba teníamos casi que una mayoría de izquierda o esa izquierda vegetariana que está ahora y cada proyecto era un reto tremendo para lograr detenerlo cuando venían con este tipo de ideas. Entonces necesitamos elegir bien los colombianos y ser conscientes, como usted lo dice, de cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Que esto no es tiempo de partidos, sino que estamos en un momento de ideas y necesitamos llevar personas que tengan el carácter y que lo hayan demostrado y que defiendan esos principios correctos. Así es. Muchas gracias, representante. A usted, coronel, un gusto. Entonces, sí quiero saber el tema, el tema de la inseguridad, que de pronto que ha pensado o qué, digamos, propuesta tiene respecto a eso. Nosotros estamos para ser solidarios, claramente. Yo no tengo ningún problema, por ejemplo, y respeto profundamente, por ejemplo, el tema de la ayuda a las personas extranjeras, porque pues hoy estamos acá, mañana no sabemos dónde vamos a estar. Pero una cosa es ser solidarios y una cosa es respetar y tener ese amor por el prójimo, pero otra cosa muy diferente es permitir que el prójimo, pues todo lo que ha pasado, tantos temas de inseguridad, en Colombia nunca hemos sido santos, en Colombia siempre ha habido delincuencia, siempre han habido colombianos corruptos, delincuentes, asesinos, eso siempre ha pasado, pero precisamente a lo que de pronto ya teníamos nosotros, se nos sumó la delincuencia y la maldad que viene no de todas las personas venezolanas, por decirlo así, pero sí de un gran porcentaje. Entonces a mí eso me preocupa mucho, uno ya no puede salir tranquilo a la calle, uno ya no puede estar tranquilo, uno a toda hora
piensa que lo van a robar, que lo van a atracar. Ya uno no puede utilizar Transmilenio, tiene que estar gastando en taxis. Si no tiene para el taxi, pues toca el Transmilenio, pero siempre con ese temor, me van a atracar, me van a robar. Entonces yo sí quisiera saber respecto a ese tema. Gracias. Gracias, Melissa. Creo que eso es uno de los temas centrales ahorita en el debate en Colombia, porque es un flagelo que estamos viviendo en todas nuestras ciudades y en la ruralidad también. Es increíble. Yo vengo de recorrer Colombia ahorita en estas semanas y en todos lados está la misma situación, lógico, agravada por el fenómeno migratorio, pero es un tema que tenemos que empezar a revisar, no solamente pidiéndole cosas al gobierno, sino también reflexionando como sociedad. Y ahí nosotros lo primero que estamos diciendo, el primer paso es la estrategia del buen vecino. Nosotros tenemos que poder crear frentes de seguridad, tener como sociedad la capacidad de estar cuidando a los vecinos, mirando si hay cosas raras, informando. Y esa red es muy importante porque a veces nos desinteresamos. En nuestras ciudades casi que uno sale, abre la puerta, sale caminando por tierra de otro hasta que llega al trabajo, se encierra allá y luego la de vuelta es lo mismo y agradecer que llegó y no le pasó nada. Exacto. Eso no puede ser. La indiferencia ciudadana no puede continuar. Pero además tenemos que atacar de fondo un problema que es grave, así queramos mirar para otro lado, que es el tema de la migración venezolana. Nosotros tenemos que tener la capacidad de empadronar y de saber quiénes son los ciudadanos venezolanos que están en Colombia, abriéndoles las puertas, pero con el control y cumpliendo la ley igual que los colombianos. Entonces, tenemos que tener sus datos, sus cédulas, sus huellas dactilares. Nosotros tenemos que hacer un proceso de empadronamiento incluso para poder prestarles servicios con mejor calidad de acuerdo a nuestras posibilidades. Pero tercero, también tenemos que reforzar la capacidad de acción de la policía y de la justicia, porque uno de los grandes problemas que tenemos en nuestras ciudades es que atacan y minan la autoridad de la policía y del sistema judicial. Entonces, cuando se coge un bandido en flagrancia, por ejemplo, en una localidad como Usaquén, hasta que lo llevan a la URI, que queda en Puente Aranda, además muy curioso, la URI de Usaquén que en Puente Aranda, mientras lo llevan, allá se queda más tiempo el policía haciendo el papeo que el delincuente en volver a la localidad porque el juez de garantía le da salida. Entonces tenemos que reformar eso, tenemos que ver cómo avanzamos hacia una justicia más eficaz, donde no tengamos que hacer tantos procedimientos y reforzar la capacidad operativa de la policía. Porque cada vez que cogemos un delincuente, por ejemplo, en el mismo ejemplo, en Usaquén, salen 2 policías de la patrulla y otros tienen que dejar de vigilar otros cuadrantes para poder cubrir. Imagínense si son 2 o 3 delincuentes haciendo papeles los policías en una URI, mientras quedan las localidades descubiertas y los cuadrantes descubiertos. Entonces, creo que tenemos que hacer una serie de acciones que corresponden a los gobiernos y desde el Congreso tenemos que hacer las normas para que esto pueda ser una realidad y el control político para verificar que se esté cumpliendo. Siempre en apoyo a la institucionalidad, por supuesto. Eso creo que son temas importantes en materia de seguridad que tenemos que atender. Claro. En nuestro... Y mira que, o sea, discúlpame, no es porque me quiera, digamos, sentar en la palabra, porque sé que de pronto Dale, los Melissa. quieren No, hablar no, y no. todo. Pero mira que a mí me parece muy importante, claro, el tema de la policía y eso, pero algo que yo siempre he dicho, o sea, yo sé que la policía es la autoridad, de hecho respeto mucho cuando han habido tantos temas y todo eso, yo siempre he dicho, no, pero es que tenemos que empezar por el punto de que hay que respetar la autoridad. La misma Biblia lo dice que hay que respetar Total. las autoridades y todo este tema. Sin embargo, a mí sí me gustaría de pronto como decir o dar mi opinión de que también yo me pregunto cómo es la selección, aunque yo sé que obviamente eso no depende de ustedes y esto, pero yo sí digo, debería haber una mejor selección en el tema de la policía, porque Claro. no todos los policías, o sea, hay que respetarlos, sí, pero también hay gente que está en la policía que uno dice, pero esta persona, ¿cómo llegó ahí? Es que un policía no es como dicen muchos, el polocho, o en términos despectivos, no. Si la gente viera la importancia que tienen las fuerzas militares, digamos, debería ser la protección. Claro, nuestra protección es Dios, pero humanamente hablando, ellos deben representar la protección. Entonces, a mí sí me gustaría que de pronto hubiera una mejor selección. Yo no sé, es que hay policías. Te preguntas, ¿que no les hicieron pruebas psicológicas para entrar a la policía? Sí,
Melissa, y además también un tema que es importantísimo es el tema de nivelación salarial en los diferentes rangos de la policía, para que los policías se sientan también estimulados. Pero Claro. un punto muy importante dentro de lo que yo les decía de la comunidad, de la sociedad civil organizada, y del cual fuimos también coautores del proyecto de ley, es el deporte legal de armas en Colombia. Yo creo que cuando las instituciones no tienen la capacidad de brindar absoluta seguridad a los ciudadanos, sí deberían permitirnos a los ciudadanos con mayor facilidad, sobre todo a los ciudadanos de bien, poder portar armas para la legítima defensa. Y eso es algo que se ha ido restringiendo y que es lo primero que hacen los gobiernos totalitarios, ¿no? Restringir el porte de armas para civiles. ¿Cuántos homicidios hay con armas legales en Colombia? Muy pocos. Aquí los homicidios se hacen con armas ilegales. Por eso tenemos que facilitar que la sociedad también pueda organizarse, tener frentes de defensa, frentes de seguridad en los barrios y, claro, el derecho a la legítima defensa que incluye el porte legal de armas, que ya es bien difícil en Colombia porque hay que presentar ahí sí las pruebas psicológicas, las pruebas técnicas de capacidad, recibir una instrucción y pagar una cantidad de seguros e impuestos que son muy costosos, pero si las instituciones no están en la capacidad de brindar defensa a los ciudadanos, por lo menos debemos permitir que los ciudadanos de bien podamos defendernos del ataque permanente de los malhechores. Buenas Doctor noches. Carlos Eduardo, ¿qué opinión le merece la amenaza que significa el comunismo para la democracia de Colombia y más que todo en esta época preelectoral? Miren, eso es una amenaza latente y real, y no solo del comunismo como lo solíamos conocer, ese, digamos, aquel de la lucha de clases, de las guerrillas, etcétera, sino ahora muy peligroso el comunismo que está mutando y transicionando hacia la lucha cultural, poco a poco. Entonces, con los mismos principios se va entrando y estamos frente a esa batalla cultural que les hablaba al principio. Es precisamente contra esos principios de estatismo, de control social, de control de la economía, de control de las armas, donde quieren limitar a las personas casi a que ser como pollitos en un galpón a los que les tiran comidita y los tienen ahí. No, nosotros somos defensores de la libertad y creo que debemos entender y ser conscientes del riesgo, no solo de ese comunismo, digamos, de vieja guardia, sino el comunismo peligroso que viene desde la escuela de Austria, desde ese socialismo fabiano, con conceptos que cada día avanzan más hacia la psiquis comunitaria. Por ejemplo, el tema de justicia social. Ese es un concepto que viene del socialismo fabiano. Entonces, todo eso en una batalla del lenguaje en la que estamos, yo les digo, es la ingeniería del lenguaje cuando nos cambian los nombres de las cosas, pero nos tratan de llevar hacia el mismo sitio sobre los cuales nos toca tener mucho cuidado. Es decir, la amenaza no son solo los partidos comunistas, sino esos partidos socialistas que defienden todos esos principios y que vienen avanzando a pasos gigantes, especialmente dentro de nuestra juventud. Yo acá en el partido, por ejemplo, les he dicho, miren, nosotros no podemos seguir dando grandes discusiones académicas y mirando los temas y la economía, etcétera, porque estamos en la batalla de las narrativas. Aquí tenemos que salir también con propaganda, con temas que le lleguen a nuestros jóvenes y mostrarles que con el sentido común se pueden solucionar los problemas, mostrarles cómo realmente es que se han podido solucionar problemas de pobreza, problemas de desigualdad, etcétera, en otras latitudes y son los únicos que han funcionado, porque lo que vemos ahora es que nos quieren simplemente vender una cantidad de propuestas populistas como el ingreso básico universal, como la educación gratuita, etcétera, como la solución, y resulta que eso solo son pequeños pasos hacia ese ideal socialista que nos quieren imponer, un Estado ultrapoderoso que nos dice cuándo, cómo, dónde y por qué debemos de vivir. Entonces, nosotros estamos en medio de esa batalla cultural y nuestra invitación a la gente es a despertar. Necesitamos despertar y defender nuestra libertad, defender nuestro sistema republicano, donde el poder se somete a la ley y no la ley al poder, como lo quieren hacer ahora a punta de interpretaciones de la ley por parte de las cortes, que ese es otro tema que pues requiere mucho estudio en nuestro país y que tenemos que empezar a mirar con muchísimo cuidado. El tema de las cortes reinterpretando la ley, prácticamente legislando
cuando nadie los ha elegido a ellos para eso. Es casi que una usurpación del poder del legislativo y nosotros tenemos que conservar no solamente la división de poderes, sino la tensión que debe existir entre esos poderes, porque así es que se mantienen fuertes las estructuras, por tensión y no por equilibrio. Muchas gracias, doctor Carlos. No tenía antecedentes. Y ahí ya quedó como si nada, los soltaron y pues feliz de la pelota y estaban dentro de la casa. Entonces pues ahí está el tema de seguridad. No, temas muy importantes. Y por ejemplo, en el caso de los extranjeros, vuelvo y les cuento, es importantísimo empadronarlos. Nosotros necesitamos saber quiénes están, porque muchas veces se cometen delitos y encuentran huellas dactilares, por ejemplo, para la investigación, etcétera, pero no se puede identificar la persona porque no tenemos datos. Entonces, yo les digo, el primer paso es empadronar y saber quiénes están en el barrio, dónde viven, con qué familia están, quiénes son sus hijos, etcétera. Es un tema de información básica. Y lo segundo, en el tema de seguridad que mencionas y que tienes toda la razón, esto es aplicar el principio del buen vecino. Entonces, felicitaciones por lo que están haciendo, porque ese es el primer paso. Información, saber quién vive al lado. Miren, es que aquí había gente en edificios que no sabía quién era el del apartamento al lado, nunca se habla. Es importante saber quiénes son para que cuando uno ve a alguien que no es del sector pueda informar. Ahora tenemos la ventaja de los celulares, tenemos la ventaja de tener chats, ¿sí? Entonces eso funciona muy fácil, poder poner el chat, hay unas personas raras o estas personas no son del barrio, o qué es lo que está pasando, y poder entre los vecinos empezar a cuidarnos. Todo lo que hagamos en materia preventiva creo que es de lo más importante para que podamos tener unas ciudades y unos espacios más seguros. Y sobre todo ese principio del buen vecino que mencionabas, que es absolutamente clave, muy clave. Así nos toca. Sí, Pues casi nos ha tocado acá, a veces a las 2 de la mañana nos toca salir con un palo porque se nos están metiendo. Y eso, o sea, y eso que acá estamos más calmados. Desde más o menos octubre del año pasado para aquí se han incrementado los robos. Absurdo. No, toca, y el tema está tan complicado que incluso ahora hay colombianos atracando gente con acento venezolano para que le dé miedo. Mire al nivel que hemos llegado de descomposición. Yo creo que esto es un asunto que los alcaldes tienen que tomar muy en serio, que las autoridades de policía tienen que tomar muy en serio, y las autoridades migratorias. Nosotros sí tenemos que controlar y saber quiénes están, qué están haciendo, con quién están viviendo, por qué están aquí, y empezar a tener un control mucho más fuerte en materia migratoria. Creo que eso es una deuda y es un paso urgente que tenemos que hacer en todas las ciudades de nuestro país, porque están en todas, absolutamente en todos lados. En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana que acabó de aprobar el Congreso hace un par de días, incluye todo eso, ¿no? Inclusive la defensa personal, pero yo me lo escuché hoy en diferido esta mañana, una entrevista entre Edward Rodríguez, que es el gestor de la ley, y Antonio Sanguino, uno de izquierda, no sé si es del Polo Verde, de esos. Verde. Bueno. Entonces, 19. exactamente. ¿Y qué dice este señor? Están total, los de la izquierda están total, viven hablando que el gobierno no hace esto, que el gobierno no lo otro, que no sirve para nada la policía, quieren desmantelar la policía, pero no dejan hacer lo que quieren hacer, algo por la seguridad del país. Cierto, entonces este señor Sanguino dijo que ya había puesto una demanda ante la Corte Internacional. ¿Cuál es la Corte Internacional que es de izquierda? La que defiende a todos los... La Interamericana. Eso, defiende a todos los de izquierda, los defiende, pero si es de la derecha, Sí. no hay forma de que salga libre, no hay oportunidad. Entonces, no está de acuerdo con la ley. Y uno de sus argumentos es que entonces
un muchacho, un joven que tiene derecho a la protesta, porque él defiende lo de la protesta, y ustedes todos sabemos que esa protesta no fue ni inocente, ni pacífica, ni nada, nada de eso. Eso fue puramente creada para que fuera violenta, acabar con todo. Ojalá pudieran acabarse con toda la policía de un solo tajazo. Bueno, entonces él dice, no estoy de acuerdo con esa ley. ¿Por qué razón? Porque un pobre muchacho que sale con todo el derecho a la protesta y venga huyendo de la policía, así como si la policía fueran los matones más grandes, y venga huyendo de la policía y se mete en una casa. Entonces, que el pobre muchacho va a aparecer muerto porque el dueño de la casa cree que es un atracador que vino a robarlo, y como está armado, entonces lo mata. ¿Ah? ¿Cómo le parece? O sea, me parece inaudito desde todo punto de vista. Sí. Eso entonces, es dime. Quiere decir, por lo que yo entendí, que esa ley ya está reglamentada, ¿cierto? Pero que la pueden tumbar aún, de acuerdo a lo que estaba hablando. Usted sabe que estos de izquierda se van inmediatamente para esa corte. Bueno, la ley de seguridad ciudadana incluye algunos temas, como en el caso de reincidencia, el aumento de penas y sobre todo de esos pequeños delitos, poderlos fortalecer. Pero a esa ley nosotros la hemos complementado con el proyecto de ley y se lo pasamos con la senadora María Fernanda Cabal, con el representante Cristian Garcés, que es el de porte legal de armas, porque sí creemos que los ciudadanos de bien tenemos que tener el derecho a defendernos, y también hemos pasado proyectos de ley para reforzar la autoridad de la policía y la capacidad también de los fiscales para hacer estas investigaciones. Ellos nos traen en una guerra de narrativas. Esto casi que se volvió una guerra de declaraciones por redes sociales, por YouTube, y nos llevan en eso como una espiral que yo le llamo el extravío de la sensatez. Nos hablan una cantidad de tonterías, nos ponen casos paradigmáticos, como decir, no, que el muchacho iba caminando y lo siguió persiguiendo la policía porque son malos y se metió a una casa. No, mire, a los muchachos de bien no los persigue la policía, ni se meten en esos líos, ni nada. Nosotros nos hemos manifestado 1000 veces, incluso en la calle, en contra del aborto, en contra de la eutanasia, en contra de la FARC, en contra de todos, y nunca ha habido ni un caso. Al contrario, la policía nos ha cuidado de manifestantes agresivos. Yo te cuento, a mí en la Plaza de Bolívar me atacaron grupos LGTBI. Ellos decían, siempre nos gritaban cosas, ¿no? Me dicen facho, fascista, de todo, pero ya en este caso estamos grabando un video y pasaron fue a tirarnos botellas, a tirarnos cerveza, a escupirnos, a tirarnos orines, una cantidad de cosas. Tuvo la policía que sacarme de ahí. ¿Sí? Entonces, eso estamos viviendo. Esto es una guerra de ideologías y cada vez los muchachos están más ideologizados, y es ahí donde nosotros tenemos una tarea inmensa. Y les voy a decir cuál es el peligro, que es en las universidades, profesores, los que le están metiendo a los muchachos estos temas y esta agenda en la cabeza. Yo he escuchado profesores en universidades que son tradicionalmente universidades de derecha, universidades católicas, universidades que tenían sentido común, a unos profesores ahora creados por este nuevo marxismo cultural, trayendo toda esta agenda de basura en la mente de los muchachos. Por eso les digo, el reto que tenemos nosotros, y por eso yo aplaudo estos espacios de comunicación, es comunicar, despertar a la gente y decirle, miren, abran los ojos. Es un momento de abrir los ojos y entender cuál es la agenda que se nos está viviendo y qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que resistir estos temas y trabajar, pasar a la ofensiva para que nuestros muchachos no se dejen adoctrinar de esa manera como lo están tratando de hacer nuestros profesores, y tenemos que trabajar con los profesores, porque también nos está formando la izquierda. Entonces, es muy importante que recuperemos el sentido común, así se llama nuestra campaña, recuperemos el sentido común y volvamos a aplicar los principios, como les dije, los valores y los modelos correctos para tener mayor libertad, mayor prosperidad y mayor justicia en nuestro país. Pero ese es el gran reto. Por eso me alegra escucharlos
acompañarlos esta noche y poderles contar que aquí, desde esta trinchera, estamos defendiendo esos principios, esos valores. Y la buena noticia es que cada día más gente está apoyándonos. Hemos salido a las calles, hablando con los muchachos. Tenemos un grupo de juventudes que se llama Ruge, precisamente porque tenemos que quitarle todo el tema tan académico a las cosas, porque ellos no los convencen en un parque con una fogata y una guitarra. Pues, Sí. ¿cuál es nuestro parque? ¿Cuál es nuestra fogata? ¿Y cuál es nuestra guitarra? Y tenemos que salir a decirle a todos, hombre, esto es lo que está pasando. Por eso me alegro yo de que ahora tenemos pensadores, influencers, personas que están llamando a la gente a entender lo que está pasando y a recuperar esos valores occidentales y cristianos que han construido estas sociedades fuertes, bueno, como la que disfrutan allá en los Estados Unidos y en otros países, que a pesar de tener una tradición cristiana protestante tan fuerte, están ya casi que entrando también en una era postcristiana por este avance del progresismo internacional que es cultural. Ahora uno no ve un programa de televisión donde no le metan todos estos temas. Ahora hay que ver televisión con los hijos para explicarles. Esto es bien complicado, pero yo tengo esperanza de que se puede, de que podemos mantener estas banderas en alto, porque cuando uno tiene la verdad en una mano y la razón en la otra, no tiene por qué callar. Entonces aquí estaremos y bueno, con la ayuda de ustedes, yo les pido sus oraciones, su acompañamiento y bueno, que apoyemos la gente que de verdad se merezca con su voto representarnos. El Congreso Bueno, es muy importante. y a todas estas, ¿usted está aspirando a la Cámara o al Senado y con qué Yo número? estoy en este momento, gracias por la pregunta que siempre se me olvida por poner a hablar de No otras aparece por cosas. ningún lado. Yo estoy en la Cámara de Representantes, pero estoy aspirando al Senado por la coalición de Colombia Justa, Libre Sin Mira con el número 10. Justa, Es Libres y Mira. sí, Número el 10. número 10 en el tarjetón. Sí, así es. Al Senado. Al Senado. Justa, Libres. Sí. Senado. Pues yo tengo, Ok. yo tengo, Ya, una última preguntita, una última, doña Nidia, bien. regáleme un segundo. Bueno, ustedes, hombre, yo es que veo a todo el mundo muy tranquilo y me preocupa, todos los aspirantes están tan frescos con aquello de FECODE que son los jurados. ¿Cómo vamos a permitir eso? Hay que meter más gente, hay que invitar a todo el amigo al que se una a la campaña, a que se una a Colombia Transparente y se anote como Sí. testigo, como jurado. Así es, ese es un punto clave y necesitamos que los empresarios que tienen la capacidad de movilizar también a su gente, colegios, etcétera, privados, nos inscribamos como jueces y como testigos electorales. Nosotros estamos trabajando muy fuerte en ese aspecto porque a nosotros las elecciones pasadas nos tocó dar una lucha inmensa porque no nos aparecieron nuestros votos. Entonces, siendo un partido nuevo, por firmas, etcétera, y por eso ahorita estamos preparados. Tenemos cerca de 53,000 testigos electorales para las 118 mesas, pero estamos trabajando con la gente diciéndole necesitamos los jurados de votación, necesitamos que estemos pendientes de los resultados y necesitamos sobre todo salir a votar, porque lo peor que hacemos es alegar y después no ir a votar. Entonces estamos dejando que otros elijan. Así es. Yo conozco el partido Mira porque trabajé con ellos aquí, fueron muy buenos cuando nos unimos para Duque. Son excelentes en organización. A mí me preocupa. ¿Van a permitir que siga la JEP funcionando sin hacer absolutamente para que eso cambie? ¿Hay alguna posibilidad de que eso sea quitado, de que esa edificio sea terminado? ¿O vamos a continuar con esa historia? Ya que yo veo que los policías que hacen su trabajo, porque lo hacen muy bien, agarran, o los soldados agarran a un criminal y luego sale las porquerías que tenemos en Colombia sentadas en el Senado y en el Congreso. Siempre salen con la misma historia, que no lo agarraron, que se entregó y que por eso vamos a dilatar la
la extradición a un bandolero que no solamente debía ser extraditado, y que me perdone Dios por decir esto, pero sí debía haber pena de muerte para personas como esa. No, por supuesto, Nidia, por supuesto. Entonces, uno ve lo que está ocurriendo en Colombia, que no tenemos leyes porque no tenemos leyes. Tenemos jueces, tampoco tenemos jueces porque tenemos criminales por jueces. Porque si un juez pone en libertad a un criminal y persigue a quien no lo es, pues no es un juez, es un criminal. Tenemos que el 1 de julio van a sacar 10,000 casos, y entre esos el de Odebrecht, el de la Puerta del Sol, por vencimiento de términos. Y aquí tenemos a estas dos mujeres pasándola de lo más de bien, se la pasan en el consulado, viajando y dándosela de estudiantes. Y no pasa nada. Entonces uno se pregunta, ¿será que vamos a continuar eternamente así o finalmente ya tiramos la toalla y decimos somos petristas y aquí hasta aquí llegamos? Si ya nos van a acabar, pues que nos acaben sonriendo. ¿Ah? No, Nidia. Y yo le agrego algo a esa preocupación, porque nosotros sí guardamos la esperanza que un gobierno que la gente tilda de centro derecha tuviera unas posiciones más fuertes frente a esos temas. Y sin embargo, lo que hemos encontrado es que solo una minoría de los representantes de ese partido y de otros partidos fuimos los que nos opusimos a estos temas y que pedimos en su determinado momento la extradición de estos personajes. Pero desafortunadamente esa no fue la misma posición del gobierno. Un gobierno que nosotros elegimos para eso. Se dedicó a hacer otras cosas e incluso en muchos casos a apoyar la agenda del progresismo. Entonces, nos ha preocupado más que inclusive el avance de la izquierda, es el retroceso que venimos viendo en la centroderecha, donde empiezan a aceptar conceptos y a tener miedo y a casi que tratar de mantener equilibrios, cuando nosotros creo debemos mantener unas banderas muy fuertes y pararnos en unos principios muy sólidos. Por eso es que nosotros estamos en otro partido, porque necesitábamos tener identidad y tener claridad sobre todos estos temas, y aquí estamos en esa lucha, en esa defensa, pero necesitamos tener mayorías en el Congreso de la República y bueno, eso es lo que esperamos que los colombianos entiendan para el próximo 13 de marzo. Hay una cosa que no entendemos, y usted lo acaba de decir, es el Senado y el Congreso. La gente dice, yo voy a votar por presidente. No vote por presidente si no tiene un buen Senado y un buen Congreso. Mejor no vote, porque no va a hacer absolutamente nada, ya que todo va a continuar de la misma manera. Nidia, por eso es que es tan importante estos espacios y de verdad todo mi reconocimiento y felicitaciones, porque necesitamos continuar concientizando a los colombianos de la importancia de elegir, o sea, de participar primero y luego de elegir bien. O sea, nuestro voto es importante, nuestras posiciones son importantes, nuestra capacidad de influencia con vecinos, con amigos, con familiares, con la gente de nuestra comunidad es muy importante. A veces a la gente le da pereza entrar en la discusión, pero yo creo que es el momento de entrar en la discusión y defender nuestro país, porque es lo que tenemos que hacer, es nuestro país. Entonces, de verdad, felicitaciones. Gracias por invitarme a este espacio. Y bueno, yo estoy feliz de escucharlos y de compartir este tiempo con ustedes. De verdad, Dios los bendiga. A mí me da mucho gusto que usted haya aceptado, porque la verdad es que cuesta mucho trabajo conseguir que vengan, oigan. Cuesta mucho trabajo. Okay, eso es, pero Camilo dijo, mi primo, digo, trae a tu primo. Yo le dije, todo lo que sea de derecha viene a este espacio, todo lo que sea de izquierda se va por una ventana y va a caer a otro lado. Aquí no queremos nada de izquierda, nadie de izquierda. A mí me llama la atención el otro día que Colombia es uno de los primeros países, o creo que el primer país en Latinoamérica, en donde se aprobó la eutanasia. ¿Cómo se logra bajar, o sea, quitar eso? Lo vuelven a poner en la siguiente legislatura, lo vuelven a poner en la mesa,
o sigue para siempre? Mira que no, aquí lo que ha ocurrido es un fenómeno que es bien interesante. No, la eutanasia no ha sido aprobada en Colombia por la ley. Ninguna, o sea, 13 intentos que han hecho nunca ha logrado pasar el proyecto de ley. Acá dicen que el Congreso no se ha pronunciado. No, el Congreso sí se ha pronunciado y ha dicho no. Ellos han perdido en el Congreso, pero tenemos una Corte Constitucional que reinterpreta la Constitución y la ley y a través de fallos ha tratado de despenalizar tanto la eutanasia como el aborto en Colombia. Esa es una discusión mayúscula en derecho, además es un caso sui generis. Entonces acá tenemos 9 personas con un poder ilimitado y con que 5 de ellos voten a favor, despenalizan, o sea, están legislando, están dando órdenes al Ejecutivo, están dando órdenes a los ministerios, están pasándose por encima de la Constitución, de la ley de todo el mundo, cuando deberían ser la Corte guardiana de la Constitución. Ellos reinterpretan las normas, censuran las normas expedidas por el Congreso y sacan fallos a su gusto ideológico en la irresponsabilidad más grande que yo he visto. Entonces, en este momento estamos esperando un fallo definitivo sobre el aborto porque ellos seleccionan algunas tutelas para poder sacar sentencias sobre los determinados temas y hacer jurisprudencia. Entonces, ahora estamos en una votación empatada de 4-4 sobre el aborto libre en Colombia y se han recusado los magistrados. Hemos estado en esa batalla y ahora estamos esperando que unos conjueces decidan, pero es un caso sui generis que una corte, como la Corte Constitucional, decida reinterpretar la Constitución y mira dónde está el problema de la ingeniería del lenguaje. Aquí hacen campaña las entidades abortistas y de eutanasia diciendo es legal, está legalizado en 3 casos. No, no está legalizado, está despenalizado por la Corte, no por la ley. Entonces, fíjate, esa es la batalla tan tremenda en la que estamos. Y bueno, ahí también necesitamos elegir magistrados, necesitamos llegar allá porque volteamos a mirar hacia otros lados y ellos cooptaron las cortes, las cooptaron ideológicamente. Entonces lo que vemos son unos fallos absolutamente ideologizados y sin ningún sustento jurídico y eso es muy peligroso. Tal vez es de los riesgos más grandes que tenemos en este momento de la democracia en Colombia. Unas cortes legislando y una ruptura de esa tensión que debe existir entre los poderes del Estado. Muchas gracias. Es que el otro día en las noticias salieron 2 casos, uno en Medellín y otro en Bogotá, creo. Así y dijeron es. que estaba despenalizado y era legal en Colombia la eutanasia. Exacto. Eso lo dicen los medios y yo mantengo una batalla con ese tema porque no han logrado cambiar la ley. Por eso es que cada vez intentan, igual que con la legalización de las drogas y hasta el momento los hemos contenido. Pero un Congreso con mayorías de los progresistas seguramente en el primer año ya nos tienen todo esto al otro lado. Ese es el riesgo en el que estamos, en la batalla cultural. Ok, hay que echar para adelante y tratar de hacer mayorías. Gracias. Ajá, sí, es el reto. Don Carlos, yo quisiera hacer una preguntita y es con respecto sobre las drogas. ¿Qué se piensa de las drogas y qué piensa hacer? Porque ahora somos consumidores y se está perdiendo totalmente la juventud. Ya uno no ve la juventud estudiando, sino consumiendo droga. Mira que acá en La Española, donde yo vivo, ha sido tan difícil para la policía, aparte que aquí en el Calle de la Serena tenemos muy pocos, pero es muy difícil para ellos porque desafortunadamente ya los parques no se pueden salir. Ya es una total, consumen mucha droga. Ahora, no sé si don Carlos está enterado de lo que está pasando en el barrio La Florida con respecto de que van a abrir, ¿cómo se llama? Bueno, una casa, un albergue para meter todos los carreteros. Hoy, desafortunadamente, aquí en el Parque Santa María del Lago, muy triste, ya no se puede entrar, estaba todo eso invadido de carreteros. Anoche nosotros pagamos un servicio de vigilancia y eran sirenas por un lado, sirenas por el otro, y en el grupo que nos enviaron se ve cuando hay una persona de calle, se hace el que se acuesta y se está robando hasta los contadores del agua. Sí. Terrible, estamos en una situación... Este es un fenómeno bien complicado y en eso no nos ha ayudado para nada esta alcaldía, ¿no?
Es una No, para alcaldía nada. progresista que va totalmente en contra de todos los principios que deberían hacerse en la ciudad. Hay que tener en cuenta dos temas. Desde el Congreso yo soy coautor de la ley que prohíbe el consumo y expendio de sustancias alucinógenas en parques y entornos escolares. Esa ya es una ley de la República que tenemos que hacer valer y tenemos que pedir a la policía que lo haga. No se puede consumir en los parques. Acuérdense que la alcaldesa decía, no, que hay unos parques que sí, que pico y placa en el parque. Le dije, no, no, ya es ley de la República. No se pueden consumir sustancias alucinógenas en los parques ni en los entornos escolares, precisamente para que las familias podamos volver a disfrutar y poder a apropiarnos del espacio público, que es tan importante. Y la segunda iniciativa es un proyecto de ley que acabamos de pasar, que precisamente dice, va en contra de ese concepto de habitabilidad en calle. Nosotros les decimos, Bogotá, una ciudad de 8 millones de habitantes, ¿cómo va a tener 10.000 personas tiradas en la calle a su suerte, en el mayor estado de vulnerabilidad y siendo presas y utilizadas, instrumentalizadas por bandas delincuenciales para cometer delitos y para ser partícipes en todo este tema, incluso del microtráfico, etcétera? Estas personas en su mayoría tienen problemas de salud mental y tienen problemas de farmacodependencia. Yo creo que es responsabilidad de la ciudad, que gasta más de 150.000 millones al año en programas de atención de habitantes de calle, recoger estas personas, brindarles una atención digna, reconectarlas con la familia y solucionar el problema de seguridad que hay en las calles, igual con los carreteros, los recicladores, etcétera. Esto tiene que organizarse porque esa desorganización es precisamente el caldo de cultivo para la inseguridad y la delincuencia en la ciudad. Entonces, estamos trabajando, pero necesitamos, y eso sí todos los bogotanos tenemos que hacerlo, elegir un alcalde correcto, porque las grandes ciudades de Colombia quedaron en manos del progresismo y lo que estamos viendo es un desastre en la alcaldía de Bogotá, de Medellín y Cali. Basa en el centro de acopio. El problema, ¿cuál es? Hablando con la comunidad y el presidente de la Junta de Acción Comunal y todas estas personas dicen, nosotros no estamos en desacuerdo con que se haga eso, porque sí, claro, nosotros sabemos que el medio ambiente se necesita. El problema es que está mal organizado y que allá afuera se ponen a consumir drogas, todo ese desecho de dejarlo, o sea, fuera algo bien organizado, bien hecho, vamos a una bodega, todos entran, material que nos sirva, se para a un lado y ahí mismo entran los camiones de basura, se los llevan, o sea, bien organizado sería bien, pero el problema es que llega todo eso y... Entonces, pues quiero de todas maneras darles las gracias por este espacio, estoy muy pendiente, ojalá me vuelvan a invitar, ojalá quede elegido y ojalá me vuelvan a invitar cuando esté elegido y podamos seguir en contacto. Y bueno, desde ya decirles que tienen un amigo y un servidor aquí en el Congreso de la República, que esperamos continuar en esta causa, que para nosotros es una causa de recuperar los valores y los principios que crean estas sociedades más justas, prósperas y desarrolladas para nuestro país. Y bueno, invitarlos a que nos apoyen, a que estén orando por nosotros y que sepan que tienen un servidor para lo que también pueda ayudar desde aquí a nuestros compatriotas y amigos en todos lados donde estén. Yo le digo a usted que esta es su casa. Bienvenido. Gracias, Nidia. Agradecida a usted. Yo creo que ha sido un conversatorio muy, pero muy bueno. Gracias. Gracias, Nidia. Gracias, Nidia. Gracias. Un abrazo. Y les recuerdo, para apoyarme, pues es muy fácil. El Partido del León, estamos en coalición con el MIRA, marcar el León y el número 10 al Senado. Bueno, Dios los bendiga y mil gracias.